Karl Heinrich Marx, 5 de mayo de 1818 a 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista alemán, de origen judío. Nacido en Treveris el 5 de mayo de 1818 y muerto en Londres el 14 de marzo de 1883, considerado como padre teórico del socialismo científico y del comunismo, junto con Engels, es considerado una figura histórica clave para entender la sociedad y la política. Karl Marx fue el tercero de 7 hijos de una familia judía de clase media. Su padre, Herschel Mordechai, quien era el descendiente de una larga línea de rabinos, ejercía la abogacía en Treveris, su ciudad natal. Era además consejero de justicia. Sin embargo, recibió fuertes presiones políticas por parte de las autoridades prusianas que le prohibieron continuar con sus prácticas legales de acuerdo a su religión y le obligaron a abrazar el protestantismo para poder mantener el cargo de administración de Renania. Su madre fue Henrietta Pressburg, nacida en Países Bajos, y sus hermanos fueron Sophie, Hernán, Henrietta, Luis, Emily y Caroline. El periodo de París. Junto a Rouge funda en París la revista Anales Franco-Alemanes, de la que fue director si bien durante poco tiempo, ya que el gobierno francés la cierra por presión del gobierno prusiano. En 1844, en París, Marx conoce y traba amistad con Friedrich Engels, que se convertirá en su principal colaborador y además le ofrecerá en múltiples ocasiones apoyo económico debido a la penuria económica a la que se ve sometida su familia dada la eventualidad de sus ingresos. El periodo de Bruselas y el manifiesto. Establecido en Bruselas, funda la Liga de los Comunistas, tras la cual se declara apátrida, ateo y revolucionario. Tras el periodo revolucionario de 1848 y la publicación del manifiesto del Partido Comunista en coautoría con Engels, se traslada a Colonia, donde organiza un nuevo diario, Nueva Gaceta Renana. Su nueva publicación alcanza un éxito inmediato, en el contexto de una época de fuerte sentimiento social y compromiso revolucionario. En consecuencia, es prohibido por el gobierno renano. El periodo de Londres y el capital. Es ahora cuando Marx se dedica a la escritura de una de sus obras fundamentales, El Capital, que elabora en las salas de lectura del Museo Británico. El primer volumen del Capital no verá la luz hasta 1867, tras 18 años de trabajo. Además, Marx participó en la fundación y organización de la Primera Internacional el 28 de septiembre de 1864, conocida como la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, participando activamente en las discusiones. A él se le encarga la redacción del llamamiento inaugural de la Internacional y participación en la elaboración de su estatuto y otros documentos. Se entablará a partir de los debates un enfrentamiento entre Marx y Bakunin, que terminará con la expulsión de este último en el Congreso de La Haya en 1872 y la salida de la Internacional de las secciones bakunistas. Estos últimos Reinos Unidos en el Congreso de Saint-Omer, Suiza. Karl Marx se casó con Jenny von Westphalen, hermana del ministro del Interior prusiano, amiga de infancia con la que se comprometió siendo ya estudiante, pero solo consiguió casarse con ella tras la muerte de sus padres, que se oponían a la relación, y tras de conseguir una cierta estabilidad económica eventual, como director de los Anales Franco-Alemanes. Vivieron con fuertes penurias económicas debido a las irregularidades de los ingresos de Marx, a la persecución política que censuraba y clausuraba las revistas que publicaba, y a tener que mudarse constantemente de país. Marx tuvo con Jenny von Westphalen 6 hijos en 1849, esperaban ya el cuarto en 1855, ya habían fallecido 3, Guido, Francisca y Edgar. Convulsiones, bronquitis, tuberculosis serían las causas, la cual provocaría su muerte. La pequeña Eleonor Marx formó parte del movimiento feminista y Laura Marx se casó con el dirigente socialista francés Paul Lafargue y se suicidó junto con él en 1911. Con ellos vivía Helen de Mount, quien les ayudaba en las tareas domésticas y tenía una excelente relación con la familia Marx. Era especialmente cercana a Karl, tanto así que se supone que tuvo un hijo ilegítimo con ella, que fue reconocido por Friedrich Engels como propio para evitar controversias dentro del matrimonio de Karl y Jenny. Marx tuvo una vida personal dedicada de forma exhaustiva al estudio de las diferentes disciplinas del pensamiento y especial de la filosofía e historia, a la cual amplió que nunca tuviera estabilidad económica. Sin embargo, contó siempre con el apoyo de su fiel amigo incondicional, Engels.
El pensamiento de Marx se debe a que fue testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo en la década de 1830 y de las revoluciones en 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar aplicaciones a la crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado y participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. La obra de Marx ha sido leída de distintas formas. En ella se incluyen obras de teoría y crítica económica, polémica filosófica, manifiestos de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periodísticos sobre la actualidad del siglo XIX. Muchas de sus obras las escribió junto con Hegel. Los principales temas sobre los trabajos de Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica. Algunos autores pretendieron integrar a la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo, articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo dialéctico. Los principios del análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y en la economía marxista. Del materialismo histórico, que sitúa la lucha de clases en el centro del análisis, se ha servido numerosos científicos sociales en el siglo XX, historiadores, sociólogos, antropólogos, teóricos del arte, etc. También ha sido muy influyente su teoría en las obras de Marx. Han sido inspiradas en numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo. Por una parte, habría que señalar las interpretaciones que se han realizado los leninistas, partidarios de que una vanguardia del proletariado organizan un partido revolucionario preparado si es necesario para trabajar en clandestinidad, empuje a la clase obrera a hacerse con el poder mediante la fuerza insurreccional de masas, para así derrocar a sus antiguas clases opresoras y dominantes, la burguesía y aristocracia, apropiándolas de su control sobre el aparato del Estado y los medios de producción y procedimientos de la construcción sobre el Estado obrero, que además de instituir aquellas como clase dominante, le permitía avanzar hacia el socialismo, sociedad altamente igualitaria. Durante su juventud, mientras se formaba en filosofía, Marx recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo, Hegel. De este autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que según sus propias palabras pondría sobre sus pies, significado del paso del idealismo dialéctico, el espíritu como totalidad a una dialéctica del devenir constante, donde la síntesis, a diferencia de Hegel, no había sido realizada. Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad y específicamente una interpretación sobre el desarrollo de la obra de Marx proveniente del francés Louis Althusser. Considera que los escritos de Marx se dividen en dos vértices. Esta interpretación es relevante en la exégeta marxista, pero a la vez es muy polémica y pocos autores la mantienen al día de hoy. Althusser encuentra dos etapas. Marx joven, hasta 1845, periodo en que estudia la alineación o enajenación y la ideología, desde una perspectiva cercana al humanismo, influida en gran parte por el filósofo Marx Maduro, 1845-1875. Según Althusser, 1845, el año de la ideología alemana y de la tesis sobre Feuerbach, marca la ruptura epistemológica, concepto tomado de Gaston Berlage, a partir de la cual Marx rompe su etapa anterior, ideológica y filosófica, e inaugura un periodo científico en el cual desarrolla estudios económicos e históricos. Usando el método del materialismo histórico, como dirían Althusser, Marx inaugura el continente histórico. Muchas gracias.